la pregunta ya la conoces, es Ujú. ¿qué es la psicología evolucionista? Eh, Según la definición, bueno, la disciplina se funda en 1992 en este famoso libro de Adapted Mind de Barkow, Tooby y Cosmides, que son dos antropólogos y una psicóloga. Eh, Ellos definen la psicología evolucionista, básicamente como aquí tengo justo la referencia, como aquella psicología informada por el conocimiento adicional que la biología evolucionista tiene para ofrecer. Eso está en el texto del año 92. Ahora, se concibe generalmente la psicología evolucionista como una rama de la psicología, y lo es actualmente en cierto modo según cómo están organizados los estudios de posgrado, pero quizás sea pertinente señalar que si bien la psicología evolucionista se funda en 1992, existe un antecedente importante en 1973, o sea, en el año 73, o sea, varias décadas. Jerome Barkow, uno de los fundadores de la psicología evolucionista, publicó en el 73 un ensayo en la revista Current Anthropology, que es una revista de antropología. En él sostiene una idea que es esencial para la psicología evolucionista, la idea de que los seres humanos no somos tablas rasas moldeadas por la cultura, sino organismos biológicos programados por la evolución. Entonces, esa idea es la que posteriormente eh, es capturada, digamos, por la psicología evolucionista en el año 92. Ahora, Barkow es antropólogo, pero él pertenecía a una área de la antropología llamada antropología darwiniana, que era el otro nombre que se le puso a la sociobiología. Es decir, los vínculos entre la psicología evolucionista y la sociobiología no son tanto vínculos teóricos, sino también vínculos que podríamos llamar personales, ya que uno de sus fundadores formó parte de la sociobiología en los años 70, ¿no? Ahora, la psicología evolucionista parte de tres premisas fundamentales. Esto también está en el libro de Barkow y Tooby Cosmides, ¿no? La primera premisa es que existe una naturaleza humana universal y que esta naturaleza humana universal está al nivel de mecanismos mentales evolucionados. Ese es el término que ellos emplean, mecanismos mentales evolucionados, y no nivel de conductas. La segunda premisa es que tales mecanismos mentales son o están formados por la selección natural. Y aquí viene algo de lo que seguramente vamos a hablar después, que es el adaptacionismo. Ahora, dicen que estos mecanismos han estado formados por la selección natural durante millones de años. Y la tercera premisa es que la estructura de esa mente, de la mente humana, está, cito, adaptada a la forma de vida de los cazadores-recolectores del Pleistoceno. Para quien quiera la referencia exacta, eso está en la página 5 del texto de Barkow y Cosmides, ¿no? Entonces, básicamente podemos definir la psicología evolucionista como la explicación de la evolución de la mente, eh, pero la idea que ellos tienen es que buscan comprender la conducta moderna desde el entendimiento de las presiones a los que estaban sometidos los ancestros homínidos, es decir, los humanos antiguos. Básicamente ellos buscaban explicar la conducta actual desde las conductas antiguas, ¿no? Bueno, vamos, usted tiene, por lo que veo, conocimientos de epistemología, ¿es cierto? Sí, estoy haciendo ahora una maestría en epistemología, que ya imagino que este año culmina. Entonces, aprovechando tal conocimiento, diría casi algo un tanto denso quizás para muchos, es el problema de la demarcación. Di- Diría que esta psicología evolucionista es pseudociencia. No diría que la psicología evolucionista es una pseudociencia. Yo me esperaba esa pregunta más bien por el final. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que sí hay vinculaciones de la psicología evolucionista al concepto de pseudociencia. Por ejemplo, Massimo Pigliucci, que es el filósofo más importante del tema de la pseudociencia, ha asociado la psicología evolucionista a la pseudociencia por una razón, básicamente por la naturaleza de sus afirmaciones. Es decir,
Según Pigliucci, la psicología evolucionista tendría afirmaciones que son impalsables y que son por esa razón semejantes del psicoanálisis, ¿no? O semejantes al psicoanálisis. Entonces, Pigliucci hace una especie de analogía entre el psicoanálisis y la psicología evolucionista. Y por ahí intenta introducir el concepto de pseudociencia, ¿no? Personalmente yo creo que no es una pseudociencia. Hay un componente importante en la pseudociencia que tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, los que hacen pseudociencia básicamente tienen la intención de hacer pseudociencia, tienen la intención de, mejor dicho, no tendrían ninguna intención de hacer ningún conocimiento científico, ni utilizar técnicas ni herramientas prácticamente de ninguna clase. En contraposición a eso, la gente que hace pseudociencia actúa de esa forma, ¿no? Desobedeciendo cuestiones de método que son básicas, ¿no? En cambio, la psicología evolucionista, si bien es una disciplina muy criticada, uno puede encontrar ciertas muestras de que hay una actitud científica detrás, ¿no? Por ejemplo, revisiones de literatura, la misma fundación de revistas académicas que de un modo u otro contienen revisión por pares. La postulación de teorías, el análisis de evidencia empírica, sea primaria o secundaria, ¿no? Uno encuentra una actitud científica que es, en todo caso, básica, más allá de las críticas que se le puede hacer, ¿no? Hace ya un tiempo leí un artículo que se llamaba Los 7 pecados de la psicología evolucionista. Por cierto, lo pondré en la lista de referencias en la descripción. Entonces, manteniendo el estilo del autor, ese toque un tanto coloquial, el decirle pecados, ¿cuáles considera usted o cuál considera usted que es el pecado de la psicología evolucionista? Mira, yo diría que principalmente la psicología evolucionista tiene 3 grandes pecados. Seguramente tiene muchos más, pero yo diría que los más importantes son 3. Y quizás esta respuesta sea un poco larga, ¿no? En primer lugar, el adaptacionismo. El adaptacionismo básicamente es... Bueno, te cuento las 3 mejor antes de profundizar en cada uno. La primera es el adaptacionismo, que es la explicación o es la atribución de que todo rasgo o conducta es una adaptación. La segunda vendría a ser el modularismo, que es la propuesta que hace la psicología evolucionista sobre la mente. El nombre formal es hipótesis de la mente modular. Y la tercera vendría a ser la desestimación o subestimación de la cultura. Y la consecuencia inmediata de esta subestimación de la cultura uno la encuentra en los estudios de conducta sexual, de diferencias de género, básicamente. Ahora, podemos profundizar un poco cada una de ellas. El adaptacionismo, como te dije, es la presunción, a priori, de que todo rasgo conductual o conducta en sí misma es una adaptación. ¿Qué implica ello? Habría que hacer un breve repaso de teoría evolucionista básica, ¿no? De biología básica. Para no extendernos demasiado, podemos decir que la selección natural es el mecanismo más importante de la evolución. Inclusive el mismo Darwin lo señala con esas palabras. Y que lo que logra la selección natural es adaptaciones. La selección natural forma adaptaciones. Es por eso que el verbo que utilizan en la literatura en inglés es el de shape, que traducido al castellano significa moldear. Incluso en las traducciones uno encuentra que dice la selección natural moldea los organismos produciendo adaptaciones. Entonces, los términos selección natural y adaptación son básicamente sinónimos, son casi equivalentes. Uno no puede decir a este respecto, uno no puede decir que existan conductas que sean adaptaciones, pero que no estén formadas por la selección natural. Si alguien dice, esto es biología evolucionista clásica, digamos, ¿no? Hay modelos que son un poco diferentes, pero lo clásico es que si alguien dice que cierto rasgo o conducta ha sido
formada por la selección natural, por lo tanto se trata de una adaptación. O sea, no existe el caso en el que haya una conducta formada por la selección natural que no sea una adaptación. Todos los rasgos o conductas formadas por selección natural constituyen adaptaciones. Esto es, digamos, el modelo teórico básico. El adaptacionismo parte justamente de esa idea y de pensar que las adaptaciones psicológicas, como los llaman los psicólogos evolucionistas, el término que utilizan, desde el vamos, cuando te dicen que estás hablando de adaptaciones psicológicas, la única opción que constituye esas adaptaciones es la selección natural. Por consiguiente, te están diciendo que la selección natural influencia la evolución de la mente. Y eso es un problema grande. Ahora, las críticas a este adaptacionismo, a esta presunción de que todo rasgo de conducta es una adaptación moldeada por la selección natural, no solamente se han realizado hacia la psicología evolucionista, sino también hacia la disciplina de la que te comenté en un momento, a la sociobiología. Por ejemplo, este paleontólogo Stephen Jay Gould criticó a la sociobiología de adaptacionista y utilizó un adjetivo básicamente que quedó casi a la historia, el de Just So Stories, que se podría traducir más o menos como puros cuentos. O sea, la intención de Gould fue decir la sociobiología no construye teorías, sino que elabora cuentos o narraciones sobre cómo evolucionó el ser humano, más específicamente la sociobiología humana. Ahora, Richard Lewontin, también otro biólogo evolucionista, criticó también a la sociobiología, y la llamó el arte de narrar cuentos. Es básicamente la misma objeción que hizo Gould. Ahí hay una similitud muy importante, digamos. Ahora, esto fue en los años 70, hacia la sociobiología. En el 97 es que Gould hace la primera crítica a la psicología evolucionista. Primero, escribe un artículo muy breve en el que utiliza el término fundamentalismo darwiniano. ¿Qué cosa es el fundamentalismo darwiniano? Suena bastante agresivo. Sí. El fundamentalismo darwiniano básicamente es el énfasis que tú le pones a explicar un rasgo o una conducta centrándote únicamente en la selección natural. Para Gould, la evolución era algo así como pluralista, digamos. No solamente la selección natural era el único mecanismo a través del cual uno puede generar la evolución, digamos, sino también a través de deriva genética o a través de mutaciones. En la actualidad existen muchos otros mecanismos, pero digamos que esos tres deberían ser los más importantes, ¿sí? En este primer texto lo que hizo Gould fue hablar de los darwinistas o los fundamentalistas darwinianos, digamos. Ahora, en un texto que vino prácticamente posterior a ese, ahí ya Gould critica a la psicología evolucionista de promover una lógica adaptacionista. Es decir, de que esa gente cree que todos los rasgos o conductas o rasgos psicológicos son adaptaciones psicológicas o adaptaciones mentales, ¿sí? De hecho, uno podría decir, pero la crítica que le hace Gould u otros que de la misma época de la psicología evolucionista en el 97 lo hicieron con literatura de los años 90. Eso no es del todo cierto. David Buss, por ejemplo, que también es un importante psicólogo evolucionista, él publicó, me parece que es la quinta o la sexta edición de su libro Evolutionary Psychology. Él utiliza el término adaptaciones psicológicas. Y es un texto que se publicó el año pasado, en el 2019. Entonces, la lógica adaptacionista, y ese término lógica adaptacionista no solamente lo utiliza Gould como crítica, sino que también estuvo en varios textos de los mismos fundadores de la psicología evolucionista. Ahora, actualmente, un crítico importante también, aunque no ha escrito mucho como me hubiera gustado, ha escrito muy poco, y generalmente a través de blogs, es el biólogo Paul Zachary Myers, que cree que el adaptacionismo es una consecuencia de una comprensión ingenua y simplista de cómo funciona la evolución. Esas son prácticamente sus palabras, ¿no? Inclusive Myers
dijo en una exposición del año 2015 que la psicología evolucionista era una versión caricaturesca de la teoría de la evolución. Con esas palabras. En la actualidad, por ejemplo, uno puede leer un artículo de Matthew Relihan, que es del 2012, que hace referencia a literatura que es más contemporánea. Y lo que dice Relihan, y aquí tengo la cita, es: hay pocas razones para creer que el pensamiento adaptativo puede usarse para inferir nuestra psicología actual a partir de presiones de selección pasadas, ¿no? Y eso es lo que hace básicamente la psicología evolucionista, ¿no? Me- Segundo, Adelante. sí, el segundo pecado, digamos, el gran error de la psicología evolucionista es el modularismo, que básicamente es la afirmación de que la mente humana se organiza en torno a módulos. Ahora, módulos vendrían a ser como pequeñas cajitas, ¿no? O pequeñas divisiones encapsuladas. Eh, Pinker, por ejemplo, utilizaba el término órganos mentales, y la idea que tenían los psicólogos evolucionistas era que estos módulos u órganos mentales eh, estaban formados por la selección natural, es decir, eran adaptaciones, y que eran innatos, por lo mismo que eran adaptaciones, y que tenían por objetivo solucionar diversos problemas de adaptación, no del hombre moderno, sino de los, digamos, por utilizar las palabras que ellos usaban, de los cazadores recolectores del Pleistoceno, es decir, del hombre antiguo. Ahora, eh, esta propuesta, desde mi perspectiva, es una, digamos, es una propuesta básicamente discursiva, vamos a decir. No estuvo apoyada en evidencia neurocientífica de la época, ni tampoco en evidencia cognitiva. Por ejemplo, en este boom de teorizar acerca de los módulos, se llegó a plantear una lista bastante grande de módulos, por ejemplo, el módulo de reconocimiento de rostros, el módulo de relaciones espaciales, el módulo de uso de herramientas, el módulo del intercambio social, del cuidado infantil, hasta había un módulo de la amistad, o hasta un módulo del lenguaje. O sea, y uno revisa los textos y encuentra que las listas son todavía más extensas. Una definición de esta hipótesis de la mente modular, que también se llama modularidad masiva, la encontramos, por ejemplo, en un texto de Pinker del año 97, que se llama, el texto se llama How the Mind Works, o Cómo funciona la mente. Me parece que se ha traducido así. Y en la página 21 ahí está una definición muy interesante, tengo la cita aquí. Dice Pinker: la mente está organizada en módulos o órganos mentales, cada uno con un diseño especializado que la convierte en experta en un campo de interacción con el mundo. La lógica básica de los módulos está especificada por nuestro programa genético. Su exploración fue moldeada por la selección natural, ahí está el tema de la adaptación, para resolver los problemas de la vida de caza y recolección que llevaron nuestros antepasados en la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Es nuevamente el mismo esquema del adaptacionismo, o sea, la hipótesis de la modularidad de la mente busca explicar la conducta humana actual con base en las presuntas conductas pasadas, ¿no? Ahora, uno de los críticos de esta propuesta se preguntaba: ¿y cuántos módulos existen? Se acabo de mencionar que hay bastantes. Los mismos fundadores de la psicología evolucionista incluso llegan a postular que existen, cito, cientos o miles de módulos. ¿Cuáles son? No, vaya a ellos a saber. En algún momento creo que mencionaron unas cuantas escenas, pero hablar de cientos o miles de módulos, como que ya la cosa se expande demasiado. De esta propuesta de la modularidad es que emerge esta famosa frase que caracteriza a la psicología evolucionista, que es esta idea de nuestros cráneos modernos albergan mentes de la edad de piedra, ¿no? O sea, básicamente ellos, como te vine diciendo, ellos explican la conducta moderna desde conductas antiguas, ¿no? ¿Cuál es el problema con la modularidad, o por qué este modularismo es un pecado de la psicología evolucionista? Básicamente porque no está respaldada en evidencia neurocientífica.
así de plano. Y los textos que encuentras, las críticas, son bastante eh, enfáticos y bastante literales, además. Te dicen de plano, la propuesta modular no está basada en evidencia científica. Así de directos. Ahora, algo importante que hay que mencionar es que quizás alguien que nos esté escuchando o viendo ponga en Google modularity o modularidad y ponga después neurociencia y va a encontrar una literatura importante. De hecho, la neurociencia habla de módulos mentales. Pero uno revisa la literatura y se da cuenta que esa modularidad, entre comillas, no es la misma modularidad de la que habló la psicología evolucionista, sino que es una modularidad que viene de un marco teórico distinto, que utiliza conceptos distintos, que no habla de la selección natural, que no dice que son adaptaciones innatas, sino que por el contrario, dice que esos módulos o especializaciones funcionales del cerebro son respuestas adaptativas a condiciones locales, es decir, son consecuencia de la plasticidad cerebral, no causa de la conducta, son consecuencia de la conducta. Eso es importante mencionar porque hay muchas diferencias entre lo que dijo la psicología evolucionista sobre los módulos y sobre lo que dice actualmente la neurociencia, ¿no? Y finalmente, el tercer gran pecado conocido de la psicología evolucionista es su desestimación de la cultura. Como ya es costumbre prácticamente en esta conversación que estamos teniendo, todo lo que se le ha criticado a la psicología evolucionista en algún momento lo tuvo la sociobiología en los años 70. Un artículo muy interesante sobre cómo la psicología evolucionista concibió la cultura, lo pueden encontrar en Susan McKinnon, es un artículo del año 2001, y ella dice que la psicología evolucionista ha sobresimplificado la cultura. Por tanto, es común ver que psicólogos evolucionistas afirmen que la cultura no es muy relevante para la explicación de la conducta, que lo más importante es la selección natural o cuestiones innatas, o incluso que la biología o el nature, a propósito de este debate, es más importante que la cultura. Sin embargo, las críticas a esta propuesta indican que la cultura, y esta es una crítica que es necesario mencionar, la psicología evolucionista parte de un marco teórico específico que actualmente está más asociado a la psicología, no tanto a la antropología, y las críticas a esta subestimación de la cultura vienen de la antropología, básicamente la antropología evolucionista. Entonces son como que dos marcos teóricos que están confrontados en torno a un concepto que es el concepto de cultura. ¿Qué cosa dice la antropología sobre la cultura? Que no es un accesorio ni tampoco es una variable que uno pueda prescindir, sino que es un aspecto central de la evolución humana que ha estado con nosotros como especie hace básicamente 2.5 millones de años, exactamente en el que empieza el género Homo. O sea, primero los homínidos antiguos eran los australopithecus y después llega el género Homo, que la cultura parecería haber empezado en el mismo momento en el que empieza el género Homo, ¿no? Y el género Homo está compuesto por todo lo que es básicamente especie humana, ¿no? Es por eso que en una literatura uno encuentra que dice la cultura nos hizo humanos, ¿no? No es que el humano haga cultura, sino que la cultura nos hizo humanos, ¿no? Nos hizo pasar de primates, ¿no? De monitos, digamos, o de homínidos a los seres humanos. Ahora, ¿en qué se manifiesta esta cultura? Porque cultura es un concepto amplio. Hay unos cuantos, digamos, criterios, o vamos a decir, quizás no sea bueno decir variables, pero vamos a decir factores que influencian, ¿no? Uno de ellos es la agricultura, el otro es la domesticación de animales, y el otro es el aumento de la densidad poblacional, que han ocurrido en los últimos 10.000 años y que han acelerado la evolución humana. Uno puede encontrar, por ejemplo, el artículo de Hawkes y compañía que se publicó en el PNAS, en el Proceedings of the National Academy of Science, el año 2007, y utilizan un concepto que es el de evolución acelerada. O sea, lo que básicamente dicen estos estudios es que la cultura aceleró la evolución humana.
Eso quizás lo podemos ver un poquito más adelante. Ahora, eh, entonces, no es pues que la cultura sea algo que uno pueda prescindir al momento de explicar la conducta humana, sino que es fundamental para entender por qué es que somos humanos. Ahora, esta desestimación de la cultura que realiza la psicología evolucionista no es solamente una cuestión, digamos, eh, práctica o empírica o vinculada a cómo ellos investigan, sino que también está asociada a una cuestión metodológica. Y esto es un dato importante. El 70% de las muestras que emplean los estudios de psicología evolucionista en algunas revistas corresponden a estudiantes universitarios. Eso es un estudio que se hizo en el año 2019. Los autores, que son Paulette y Saxton, revisaron estudios que se publicaron en dos revistas de psicología evolucionista. Una es Evolution in Human Behavior y la otra es Evolutionary Psychology. Y descubrieron que el 70% de las muestras, o sea, de las poblaciones que utilizan los psicólogos evolucionistas para hacer sus estudios, corresponden a estudiantes universitarios, estudiantes de la misma facultad. Es decir, están dejando de lado una amplia variabilidad poblacional. Para decirte que son estudios que ni siquiera se hacen con población de Sudamérica o Latinoamérica, se hacen con estudiantes norteamericanos, básicamente.